Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Estar en pie. ¿Están todavía por ahí pasando los hermanos de la ofrenda? ¿Lo tenemos? Bueno, leo el verso 8, hermanos, y comenzamos a orar. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oramos. Padre Santo, te doy muchas gracias. Tu palabra dice claramente que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y el día de hoy, Señor, desde muy temprano comenzamos acá discipulándonos, tuvimos tiempo para adorar ya y para compartir nuestra fe unos con otros, pero ahora nos disponemos a oír tu palabra, Señor. Señor, gracias por este privilegio y oportunidad de tenernos hoy aquí. Y este momento pues es un momento crucial en nuestra reunión, así que te pido que me uses, Padre, y me ayudes para edificar a tus hijos para la obra del ministerio, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula La fe de los patriarcas. La fe de los patriarcas. Continuamos con el capítulo 11 que comenzamos la semana pasada. No lo vamos a terminar hoy, hermanos, todavía. Es un capítulo largo. Es el más largo de todos los capítulos del libro de Hebreos, con 40 versos. Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, del verso 8 al verso 22. Esperamos ya pronto terminar este estudio de este capítulo 11, hermanos. Amén. El día de hoy, básicamente, hermanos, vamos a estar hablando de la vida de fe de los patriarcas. La vida de fe de los patriarcas, eso es de lo que va a tratar Abraham. Vamos a hablar un poco de Sara, que era la esposa de Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Y qué es lo que vamos a estar analizando? Básicamente, vamos a ver 4 encabezados. El primero, vamos a ver cómo por la fe estas personas se aventuraron a grandes viajes sin un rumbo fijo, y lo hicieron eso por su fe. En segundo lugar, vamos a ver cómo por la fe creyeron cosas que desde un punto de vista humano eran ya imposibles de que sucedieran. ¿Okay? Vamos a ver también que fueron peregrinos y errantes en la tierra por su fe. Y por último, que murieron teniendo fe en la promesa de Dios. Esas 4 cosas vamos a estar viendo acerca de la vida de fe de los patriarcas. Hermanos, la fe es un tema central para todo cristiano. Andamos en este mundo por fe y no por vista. Ninguno de nosotros ha visto a Dios físicamente con los ojos. Ninguno de nosotros ha visto un manuscrito original de la Biblia, o sea, lo que escribieron Moisés con su mano y lo que escribieron los apóstoles, porque ya no existen. Con el tiempo esos documentos eran perecederos y se tuvieron que hacer copias. Ninguno de nosotros ha visto el cielo tampoco. Y sin embargo, creemos en Dios. Creemos que esta es la palabra de Dios que ha sido preservada por milenios ya. Creemos que hay un cielo para los justos, para los salvos. Creemos que hay un infierno también, que será un lugar de condenación.
Somos personas de fe. Todas estas cosas que creemos son cosas que nosotros no hemos visto con nuestros ojos. En cierto sentido, hermanos, por decirlo así, somos como las personas de Hebreos 11. Somos personas de fe. Ahora, yo sé que cuando leemos los nombres de estos grandes hombres de la Biblia, lo más probable es que digamos, no, yo cómo voy a ser como uno de estos grandes hombres o mujeres de Dios. La realidad es que eran personas como nosotros. No eran ellos los extraordinarios. Lo que era extraordinaria era la fe que ellos tenían en un Dios extraordinario. Pero en sí, dice Santiago 5:17, que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En ese sentido era exactamente humano como nosotros lo somos, pero en el sentido de fe es que allí es donde radicaba la diferencia. Porque oraba de tal manera, dice la Biblia, y en Santiago 5:17, y oraba tan fervientemente que cuando él oraba, dejaba de llover o llovía. Pero en el sentido humano era una persona, era un hombre como nosotros. Entonces, hasta cierto punto, hermano, nosotros somos como estas personas de Hebreos 11. Somos personas de fe. Andamos en este mundo por fe y no por vista. Amén. Vamos a ver entonces la primera parte, la aventura de la fe. Esa parte que les decía de cómo esta gente se aventuró a salir de lugares e ir a lugares que no sabían solo por la fe. Leemos Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11 habla de varias personas, pero sin lugar a dudas, la persona que es el foco del autor es Abraham. Abraham, de todos los nombres que se mencionan aquí, es el hombre al que el autor más espacio le dedica. Esto es estratégico porque esta carta se llama Carta a los Hebreos y Abraham aparece como el primer hebreo en la Biblia. Entonces este era el padre de los hebreos, el hebreo original, por decirlo así. Entonces es muy importante que el autor de Hebreos, que está tratando de llevar a esta audiencia a la fe en Cristo Jesús, le dé mucha importancia a la fe que Abraham tenía. Y Abraham es, hermanos, el principal modelo de fe en la Biblia. ¿Se acuerda que hablamos de Abel, de Enoc y de Noé? Y dijimos que el sacrificio que Abel presentó fue un sacrificio de fe que habla de cómo nosotros somos salvos por la fe. Y dijimos que Enoc caminó de tal manera con Dios que fue llevado por Dios. Y Noé tenía una fe tan grande que le tomó la palabra a Dios y construyó un barco cuando estaba en un lugar desértico y no había lluvia. Pero ¿en qué sentido entonces la fe de Abraham es más grande que la de ellos? Y se vuelve Abraham el primer ejemplo en sí de fe para todo el mundo. Y eso es porque en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:7 y también en el verso 29, nos dice que todas aquellas personas que tienen fe en el Mesías, fe en el que había de venir, sea judío o sea gentil, sea quien sea, esos son llamados los hijos espirituales de Abraham. Entonces, por eso es que la fe de Abraham realmente es el modelo principal. Las otras personas que mencionamos, Abel, Enoc, Noé, fueron personas antes del diluvio, pero después del diluvio, que hay como un reset en lo que es la humanidad, Dios llama a Abraham para que vaya y obedezca a Dios, y a partir de allí Abraham se vuelve el primer modelo de fe para todos nosotros que somos creyentes en Jesucristo, y la Biblia nos llama en ese sentido
hijos espirituales de Abraham. Fue llamado por Dios, dice este pasaje. La Biblia nos dice en Josué 24:2 que fue llamado de una familia pagana, de una familia pecadora, de una familia idólatra. Y fue llamado por Dios estando en esa condición, no porque era bueno, sino por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios. Fue llamado para salir de su tierra, de su parentela y dejar su vida pasada, su vida de idolatría, porque eso era lo que, hermanos, Abraham era un babilonio, Abraham era un caldeo. Dice la Biblia en Génesis que fue llamado de Ur de los caldeos. Los caldeos era otro nombre también para los babilonios. Estamos hablando de esos pueblos allá donde estuvo Daniel y sus amigos, que eran personas paganas, personas idólatras. A los 3 amigos de Daniel y a Daniel les cambiaron los nombres por nombres paganos de los dioses babilónicos. De allá era Abraham. Pero el Señor lo llama para convertirse de esa vida pagana y volverse entonces el padre de la fe de todos los creyentes. En Josué 24:2 puede usted leer esto, de cómo ellos eran personas que eran idólatras, que no creían en el Dios verdadero, ni lo conocían. Pero es Dios el que nos ve, es Dios el que nos ama, es Dios el que nos llama, es Dios el que nos salva. Había una leyenda acerca de Abraham, o hay una leyenda, mejor dicho, acerca de Abraham, y esa leyenda dice que el padre de Abraham se dedicaba a la venta de ídolos, tenía una tienda donde vendía ídolos, diferentes figuras de imágenes de diferentes tamaños, de diferentes materiales. Y en una ocasión, dice la leyenda que una mujer trajo una ofrenda, trajo un plato de carne para los ídolos, y Abraham tomó la comida, la puso junto al ídolo más grande que había entre los ídolos, tomó un palo y les botó la cabeza a todos los demás ídolos. Cuando su padre llegó, su padre estaba muy molesto al ver todos estos ídolos rotos, y entonces le preguntó a Abraham que qué había pasado. Abraham le dijo que este ídolo, este Dios con D minúscula más grande, no quiso compartir la ofrenda, no quiso compartir la carne con los demás ídolos que estaban ahí, y que tomó un palo y decapitó a los demás. Entonces el papá de Abraham le dijo, muy indignado, eso no es posible porque estos ídolos no son más que pedazos de madera y pedazos de piedra. Y entonces Abraham le dijo, deja que tu oído escuche lo que ha dicho tu boca, porque él mismo estaba reconociendo que realmente los ídolos no tienen ningún poder, ¿no? Los salmos y las escrituras describen a los ídolos como simples imágenes de talla que tienen ojos mas no ven, manos mas no palpan, pies mas no caminan. Esta es una leyenda obviamente que no está en las escrituras, pero podríamos pensar que tiene cierto sentido porque cuando Dios llamó a Abraham, Abraham se tuvo que convertir de los ídolos al Dios verdadero. Entonces tiene un poco de sentido esta historia, que en ese proceso de su llamado a la fe, él haya renunciado entonces a la idolatría. Salió, dice el pasaje, sin saber a dónde iba. Lo llamó a emprender un viaje y se aventuró en el camino. No sabía dónde iba, pero por la fe sí sabía con quién iba. Y eso era lo que era importante en este viaje que él se estaba aventurando. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía quién lo había mandado a hacerlo. Y esa fue la fe de Abraham. Una fe fuerte de creer en Dios hasta ese nivel, de caminar, de empezar a dar pasos sin saber exactamente hacia dónde se dirigía. Pero es precisamente si uno pudiera prever los pasos que siguen en una aventura que Dios nos llama a dar, entonces ya no sería fe, porque ya sería que estás haciendo algo a la segura. ¿Qué representa, hermanos, este viaje de Abraham? Este viaje de Abraham de la idolatría, de la vida pagana, para convertirse en el padre de la fe. Esto es algo, hermanos, que metafóricamente representa el llamado que Dios hace a todos nosotros
para venir a Cristo Jesús, para dejar la vida pasada y venir a una vida nueva donde nosotros nos volvemos personas de fe. Dejamos la vida pagana, la vida idolátrica, cualquier cosa que estaba allá atrás en el mundo, y nos volvemos entonces nuevas criaturas en Cristo. Del mismo modo que Abraham fue llamado a dejar el paganismo y a venir a la fe, este llamado está vigente actualmente para toda persona en el mundo, sea quien sea étnicamente, culturalmente, en todos los sentidos. Y por eso es que Abraham es el que se convierte en realidad como el primer modelo de fe. No Abel, que fue el primer hombre de fe, sino Abraham después del diluvio, cuando el Señor llama entonces a este hombre para iniciar una nación, pero más que una nación, para que en él fueran bendecidas todas las familias de la tierra por medio de su fe. En el proceso de esta aventura, dice el autor que Abraham habitó como extranjero morando con tiendas con Isaac y Jacob. Moraba en tiendas, es decir, pequeñas chozas, pequeñas cabañas que ellos construían. Y no cruzaba por su mente comenzar a echar grandes cimientos y hacer grandes zanjas, decimos en mi país, y hacer grandes construcciones que implicaran materiales pesados, porque él sabía que él estaba realmente en una aventura a la que Dios lo había llamado y él no podía establecerse fijamente en un lugar. Él estaba esperando instrucciones de parte de Dios para poderse mover. Y dice que no lo hizo él, sino que también estaba Isaac. Isaac y Jacob también tuvieron este mismo modo de vida. Abraham les heredó ese modo de vida a sus hijos. Ellos seguían esperando una promesa y sus hijos seguían esperando también esa promesa. La promesa, sabemos que en el contexto de Abraham es la tierra prometida, pero hasta que Dios no les dice asiéntense fijamente, ellos moran en tiendas. ¿Es por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque dice que estaban esperando una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. ¿Ok? Es Dios. Y esto lo que quiere decir, hermanos, es que Abraham murió siendo un peregrino, murió sin tener un lugar fijo donde vivir en la tierra, pero nunca perdió su fe. Él siguió esperando en las promesas de Dios, a pesar de que en el proceso él no recibió físicamente la tierra prometida como herencia. Le dijo, establécete aquí y no te muevas más. La fe de Abraham en ese proceso, hermanos, no estaba puesta en la tierra. Dice que su mirada estaba puesta en una ciudad celestial construida por Dios, cuyo arquitecto, hermanos, era el Señor. Y aquí hay un mensaje para nosotros, ¿no? Porque realmente no podemos tratar de ser completamente felices en esta tierra. Amamos el mundo, es la realidad. No me refiero al sistema pagano del mundo, sino a vivir en este mundo. Es bonito vivir en este mundo. Es bello, uno tiene hijos, uno tiene un matrimonio, uno puede disfrutar de unas vacaciones, de un hermoso paisaje, de una playa. El mundo es bonito, por eso la idea de morir no resulta tan atractiva para nadie, o sea, porque estamos tranquilos acá, entre comillas, tranquilos, ¿no? Pero como el mundo es caído, ¿hacia dónde tendemos? El mundo tiende hacia el caos, tendemos hacia el envejecimiento, la enfermedad y eventualmente la muerte. Y entonces, ¿cómo te agarras del mundo, de ese mundo que tanto te gusta? ¿Cómo te agarras? Ni con uñas ni con dientes te puedes agarrar de él. Tarde o temprano lo dejarás. Y la fe de Abraham era esa, la fe de Abraham era de no construir nada fijo en la tierra, sino simplemente tiendas esperando la promesa de Dios, diciendo yo espero algo mejor todavía. Y esa es la fe del cristiano, hermanos. La fe del cristiano radica en eso, en que nosotros sabemos que realmente en este mundo, hermano, nosotros nada trajimos y ciertamente nada podremos llevarnos. Y la única salida de este mundo es la muerte. Es la única forma de salir de este mundo, a través de la muerte. ¿Okay? Si la tierra nos proveyera la felicidad completa, el cielo no sería necesario. Entonces necesitamos tener esta mentalidad de fe de los patriarcas. ¿Okay? Una mentalidad de fe puesta no en esta tierra, sino en nuestra patria celestial. Amén. Vamos a ver la segunda parte. La fe cree lo increíble. La fe cree lo increíble. Hebreos 11, 11 y 12. Dice así, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir
y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y la primera frase que analizamos ahí es que Sara es metida entre el número de las personas de fe. Dice también, por la fe, también Sara. Ya hablamos de Abraham, también Sara. ¿Quién es Sara? Esta es una viejita esposa del otro viejito, Abraham, el que acabamos de hablar. Y es la primera mujer que mencionamos en nuestra lista de personajes. La primera mujer es una mujer de fe, es una mujer de rango, de abolengo, es una matriarca de Israel, es la esposa del padre de la fe. Pero también cuando avancemos y mencionemos a la segunda mujer, el autor menciona a Rahab. Y Rahab es todo lo contrario en el sentido socioeconómico y de reputación de Sara, porque Rahab es una mujer cananea, es una mujer que se dedicaba a la mala vida. Y aquí hay un mensaje para nosotros, y el mensaje es, hermanos, como alguien dijo muy sabiamente, que ante el pie de la cruz todos los hombres estamos al mismo nivel. Ante el pie de la cruz, hermano, ahí no importa el color, ahí no importa la cantidad de dinero que alguien tiene en el banco, ahí no importa, hermano, la cultura que cada quien tenga, que alguien diga, yo soy cristiano y aquel es cristiano, pero yo soy mejor que él. Yo valgo más que él ante Dios. Porque por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier tontería de orgullo quizás, de que alguien se quiera creer más que sus hermanos en Cristo. No, hermanos, ante la cruz nosotros estamos al mismo nivel. Génesis no habla mucho, hermano, de la fe de Sara. Hay pasajes que a veces te resultan un poco difíciles de digerir, pero Génesis nos presenta a Sara en primer lugar como una mujer que se ríe cuando Dios le promete un hijo, y que de hecho Dios la regaña por reírse. ¿Por qué te estás riendo, Sara? Y todavía trata de mentir. No me he reído, Señor. No, si yo sé que te has reído. En primer lugar. En segundo lugar, Génesis presenta a Sara, hermano, como una mujer que está tratando de que el hijo se obtenga de una manera incorrecta. Le dice a Abraham, pues ahí está mi sierva Agar. Llégate a ella, y cuando ella vaya a dar a luz, que dé a luz en mis rodillas, como si fuera a salir el niño de ella, y ya, ese va a ser el niño que Dios nos prometió. ¿Y por qué entonces el autor de Hebreos nos dice Sara también por la fe? Y lo que podemos entender, hermanos, es que Sara aprendió su lección de que tenía que creer en Dios, y que aquellos momentos en que Sara dudó y luchó con entender lo que estaba pasando, pues fue un escarmiento para ella. En el momento en que Agar se embaraza y Agar la comienza a menospreciar a Sara, y Sara se llena de amargura, en ese momento ella aprendió su lección. Eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, que en ese momento Sara recompuso el camino y dijo, no es por ahí. Es cierto, dudé en su momento porque no entendí el proceso de lo que Dios está haciendo, y yo quisiera que Dios lo haga a mi manera, pero Dios lo va a hacer a su manera. Y entonces Sara creyó, y entonces Sara tuvo un hijo. Y para tener ese hijo tuvo que creer lo increíble por varias razones. La primera razón es que Sara había sido estéril desde su juventud. Sara fue estéril desde su juventud. En los años más mozos de fertilidad que ella pudo haber tenido, 18, 19 años, o 17, 16, si usted quiere, en aquel entonces se casaban a diferentes edades, era estéril. Así que cuando debió de haberse embarazado, no se embarazó porque era estéril. Ahora, esa es la primera razón, pero la segunda razón es que ahora que se embaraza, Sara ya no menstrua. Sara ya dejó, dice el escritor, la costumbre de las mujeres hace tiempo. Y ahora Sara ya, humanamente hablando, ya no se debería de embarazar. Pero todavía, para completar el cuadro, se embarazó, y el autor llama a Abraham aquí de uno que ya casi estaba muerto. ¿Sí?
O sea, ya humanamente, desde la perspectiva humana, todo parecía imposible. Cuando me debí de haber embarazado, decía Sara, que era joven, no pude porque era estéril. Ahora que no puedo, que ya ni siquiera tiene periodo para, usted sabe, producir un huevo que pueda ser fecundado cada mes, dice, ahora me voy a embarazar. Y de este. Entonces creyó lo increíble, hermanos. Ahora fíjese bien, creer lo increíble, hermanos, no significa nunca dudar. Quiero que hablemos de este tema, que a mí me costó un poco entenderlo en el paso de los años, pero realmente, hermanos, no significa no dudar, sino que dudar algunas veces es parte de nuestro proceso como cristianos, pero la duda, escuche, la duda del cristiano nunca es incredulidad, nunca es incredulidad. La duda del cristiano es una lucha por entender lo que está pasando. Porque lo que está pasando no cuadra con lo que tú entendías que tenían que ser las cosas. Pero a veces ese entendimiento es tuyo, no es el entendimiento de Dios. Dios es el que dice cómo van a pasar las cosas. Sara es un ejemplo entonces, hermano, de que dudar en sí, hermano, a veces es parte de nuestro proceso, pero el creyente en medio de la duda sigue creyendo y sigue esperando en Dios. Si lo confundió un poco, lo vamos a aclarar con Juan el Bautista. Juan el Bautista es el más claro ejemplo, hermanos, de que en medio de un proceso difícil de entender, el creyente puede dudar. Ya vimos el Evangelio de Juan, así que yo creo que usted conoce estos versos muy bien, ya los explicamos. Ve Juan el Bautista venir a Jesús de lejos y Juan el Bautista se llena el pecho de aire y exclama con mucha autoridad y sabiduría: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda? Y luego ponen a Juan en la cárcel. Y Juan es un hombre del desierto. Juan es un hombre que por las noches está acostumbrado a acostarse y mirar el cielo lleno de estrellas y que el aire fresco golpee su barba. Pero ahora Juan está en una mazmorra de 4x4, fría, sola, oscura. Y Juan el Bautista dice, Isaías dijo, Juan el Bautista ya tiene más o menos un año preso para esto. Y Juan el Bautista dice, la promesa era que el Mesías iba a venir a libertar a los cautivos y a sacar a los presos de la cárcel. Está en un proceso difícil. Y Juan el Bautista dice, y ese Mesías, de acuerdo a como yo lo entiendo, ya está aquí. Es Jesús. Y Jesús hace un año que no me viene a visitar a la cárcel. Y en ese proceso, aunque Juan el Bautista es un creyente, la duda de él jamás significa incredulidad. Él está luchando con el proceso y él manda a 2 discípulos y le dice, vayan y pregúntenle, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Sí ve? En el proceso, hermanos, nosotros como creyentes algunas veces dudamos y algunas veces, hermano, no entendemos lo que está pasando, pero nuestra duda no significa incredulidad, como la duda de los escépticos, la duda, hermano, de los que no son nacidos de nuevo. En el caso de los que no son nacidos de nuevo, hermano, su duda siempre es incredulidad. Pero en el caso de nosotros los creyentes, la duda es un proceso por tratar de entender cómo encaja en nuestra vida lo que está pasando. Y el tercer punto que vamos a ver es el peregrinaje de la fe. El peregrinaje de la fe, Hebreos 11 del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí vamos a hablar, hermano, de que estas personas eran peregrinos en la tierra, errantes, nómadas, el sinónimo que usted le busque a estas personas. Esa fue la vida, hermano, de los patriarcas. Ni Abraham, ni Isaac,
ni Jacob poseyeron oficialmente la tierra prometida. ¿Sabe usted hasta cuántos años después se poseyó oficialmente la tierra prometida? Y digo oficialmente porque después se la quitaron y fueron deportados por pecadores. 500 años después de la muerte de Jacob. Por fin Josué entró a la tierra prometida. Cruzaron el Jordán y hicieron la conquista en Jericó. Y por eso dice el autor aquí, que ellos lo creyeron, lo miraron de lejos, lo saludaron, lo confesaron y sin embargo siempre fueron extranjeros. O sea, Dios les dijo, les voy a dar una tierra y en su vida siempre fueron extranjeros. Bueno, Señor, ¿y entonces? ¿Por qué nos mentiste? Nos dijiste, les voy a dar una tierra. Nosotros toda la vida fuimos extranjeros. Si usted mira en los mapas de Génesis, los viajes de Abraham parecía así, los mapas, un montón de viajes que anda haciendo. Isaac, Jacob anduvo errante también, viviendo allá en casa de Labán y regresando y huyendo de Saúl. Y a veces estaban en la tierra prometida por una temporada, pero no la tenían oficialmente y tenían que huir y tenían que ir a Egipto, bajar a Egipto en tiempos de hambruna. Fue en ese proceso, ¿no?, que Abraham e Isaac tuvieron que mentir acerca de sus esposas, diciendo, no es mi esposa, porque eran guapas, y dicen, no, le va a gustar algún hombre y me va a matar, me la va a quitar. Vivieron entonces como extranjeros estas personas. Este concepto, hermano, de que nosotros somos peregrinos, es un concepto que todos los cristianos han tenido claros desde hace 2000 años. Lo que pasa es que nosotros queremos construir aquí en el mundo y decimos, no, yo nunca me voy a morir. Yo quiero construir acá mi ático. Yo quiero construir acá una buena casa, tener acá lo mejor. Yo quiero la tele más grande de todas, la de 100 pulgadas. El iPhone ahorita el nuevo. O sea, uno siempre está tratando de tener en este mundo lo mejor, pero este mundo, hermanos, es mal amigo, porque en cualquier momento uno se va, lo pierdes todo se queda en esta tierra. Clemente de Alejandría dijo, los cristianos no tenemos patria en esta tierra. Agustín dijo, los cristianos somos viajeros exiliados en nuestra propia patria. La mayoría de nosotros aquí no estamos en nuestra propia patria hoy mismo, la mayor parte de los que estamos aquí. Algunos de nosotros nuestra patria es México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, de donde usted sea. Aún estando ahí en esa patria, si usted estuviera ahí, para empezar, ni está ahí. Pero si estuviera ahí, aún ahí usted sería un exiliado. Porque usted pertenece a una patria celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando tenemos eso en mente, hermano, nuestra forma de vida cambia. Cómo amamos al prójimo cambia. Cómo ayudamos al necesitado cambia. Porque ya no estamos en sí tan afanados por este mundo pasajero, sino por algo mejor. Alguien más dijo, el mundo es solo un puente. El sabio pasará por él, pero no construirá sobre él su morada. Este me gustó. El mundo es como un puente, el sabio pasará por él. O sea, es un puente que nos lleva a otra vida, pero no construirá sobre él su morada. Y esto no quiere decir que no podemos tener casa actualmente, ¿no? De que usted dice, no, pues ahorita voy a hacer una tienda ahí, un tabernáculo atrás en el backyard de mi casa. No se refiere a eso, pero se refiere que nuestro corazón, hermano, no debe estar puesto en las cosas de este mundo. Porque no somos turistas en el mundo, somos peregrinos y hay una gran diferencia. Cuando usted se va de turista a algún lugar, ¿usted qué busca siendo turista? Entretenerse, ¿sí o no? Divertirse, pasarla bien. Usted dice, yo soy un turista, voy a turistear, decimos en mi país. Entonces uno busca que el lugar en el que tú estás te satisfaga, que llene tus expectativas, que te haga feliz. Pero nosotros no somos turistas en el mundo, nosotros somos peregrinos en el mundo. Y la diferencia es que el peregrino, aunque está en el mundo, está caminando y tiene algo en mente, en el futuro. Él se dirige hacia una meta. Entonces el turista busca que el mundo lo entretenga, pero el peregrino no deja que el mundo lo distraiga de su verdadera meta que él tiene. Y nuestra verdadera meta, aquí dice el autor, es hermano celestial. Dice que los patriarcas no volvieron a su patria porque anhelaban una mejor. No volvieron a su patria, anhelaban una mejor. Ellos pudieron en el proceso haberse puesto a meditar, espérate, pero si nosotros somos de Babilonia, y Babilonia es un imperio
¿Qué hacemos aquí dando vueltas en el desierto? Regresémonos. No, ellos siguieron adelante sin ver atrás. La gente de fe no vuelve atrás. La gente de fe no vuelve atrás. Hermanos, el que se convirtió de verdad hace 20 años, sigue en la fe que profesó hace 20 años. Pero aquellos, hermanos, cuya profesión es falsa, vuelven atrás. No son verdaderos hermanos nacidos de nuevo. Hay una ilustración, dice que en los sistemas de vuelo, cuando un avión despega y comienza su ruta, llega a un punto que se llama punto de no retorno. Y ese punto de no retorno está determinado por la cantidad de combustible que en este caso tiene esa nave. Y esa cantidad de combustible solo le alcanza para terminar el viaje. No puede regresar, no le alcanza para regresar. Y esto es una ilustración, hermano, que puede ser aplicada a nuestra vida, de que cuando verdaderamente hemos venido a Cristo, no hay punto de retorno. Nosotros ya estamos en el punto de no retorno. No hay nada bueno allá atrás, en la vida pasada, en la vida del mundo, en la vida que dejamos. Pero bueno, eso es para cristianos. Y por tanto, por esta razón, porque son gente de una firme convicción, que mueren viviendo en tiendas, pudiendo regresar a su patria, Dios dice, yo no me avergüenzo de ser llamado su Dios de ellos. ¿Podrá decir eso Dios de nosotros? Podrá decir, wow, yo no me avergüenzo de fulano, de que él me llame su Dios, de que él sea mi hijo, de que ella sea mi hija. A estos hombres, hermano, lo que los apasionaba estaba en el futuro y hacia allá se dirigían. Tenían claro, lo que nosotros nos apasiona está adelante, no atrás. Iban hacia adelante, confiando en las promesas del Señor. No podemos ser un Abraham, porque Abraham fue Abraham, pero sí podemos tener la fe de Abraham. Y tener el mismo Dios que dijo, yo no me avergüenzo de ser el Dios de Abraham, es el mismo Dios que puede decir, yo no me avergüenzo de ser el Dios de fulano, de mengano, de perengano, de los que estamos aquí sentados en este lugar. Porque Dios no hace excepción de personas. Y por último, la fe no teme a la muerte. La fe no teme a la muerte. Hebreos 11, 17 al 22. Lea conmigo ahí del 17 en adelante hasta el 22. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En esta última parte vamos a hablar de cuatro personas. Vamos a hablar de Isaac, de Jacob y de José. Estos son los tres patriarcas. José entra todavía dentro de la línea de patriarcas, aunque algunos no lo consideran así. Y hay algo que enlaza la historia breve de la vida de estas tres personas en estos versos. Es breve comparada con Génesis. En Génesis hay solamente 12 capítulos para la vida de Jacob. Y el factor común que tienen estos hombres es que están a punto de morir. El autor nos narra unos pedacitos de la vida de cada uno de ellos cuando están a punto de morir. ¿Ok? Y lo que el autor dice en esta parte, hermanos, es que esta gente murió, ¿sabe pensando en qué? En la promesa de Dios. Eso era lo único que tenían en mente cuando estaban a punto ya de morir. La promesa de Dios. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham. Le hizo una promesa de entregarle una tierra. Y eso era lo que estaba, hermanos, en la mente de ellos. Nos presentan pasajes en donde algunos de ellos están transmitiendo la bendición a sus hijos. Ya están a punto de morir, reúnen a los hijos y le están diciendo, miren, esto y esto.
heredándole a sus hijos algo mejor que el oro, hermanos, heredándoles las promesas de Dios. Usted le puede dar buenas cosas materiales a sus hijos. Yo a veces veo jovencitos que, wow, andan tenis que yo ni en sueños me podría comprar. Para empezar, no me gusta, no soy así como, antes sí, ¿no? Cuando era joven, pero ya cuando uno es viejo, yo creo que usted me entiende ya, tú dices, cómpreme un paquete de esas camisas blancas que son 6 en el Walmart, que cuestan $10 el paquete y me pone una al día y no importa, de esas Hanes, ¿no? Diciendo marcas ahí. Cuando uno era quizás joven, era uno más vanidoso y todo eso, pero hay muchas veces, ¿no? Jóvenes que no, si no tiene la palomita o la marca o esto, se sienten menos, ¿no? Y no es malo darle cosas buenas a nuestros hijos cuando se puede. Pero ¿sabe qué? Abraham era rico. Abraham tenía ganados, tenía criados, tenía oro. ¿Y sabe qué fue lo que él pensó en heredar en su lecho de muerte a sus hijos? Las promesas de Dios. Es decir, nuestros hijos necesitan una formación cristiana y esa es, hermano, la mejor herencia que nosotros le podamos dar a nuestros hijos. Una formación cristiana. Dice, por la fe Abraham ofreció a Isaac, porque creía que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Abraham está dispuesto a entregarle a Dios lo mejor que tiene en ese momento, a su hijo. Al final, ya sabemos la historia, Isaac no muere, convirtiéndose así en uno de los tipos más grandes de la resurrección de Cristo. Isaac no es el más prominente de todos los patriarcas, ni en Génesis, ni en Hebreos tampoco. Sin embargo, es uno de los más grandes tipos de Cristo porque resulta que en el momento en que Isaac va a ser sacrificado, alguien más toma su lugar. Y representa entonces la justificación de nosotros por nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por la fe dice que hizo Isaac, ya cuando creció, después de que Abraham estuvo dispuesto a entregarlo, bendijo a Jacob, bendijo a Esaú. Usted sabe que eran gemelos, ¿no? Tuvo gemelos y bendijo a los dos. Sabemos bien, sin embargo, hermanos, que Jacob recibió la bendición principal y que Esaú recibió una bendición secundaria. Y esto sucedió, hermanos, porque resulta que en Génesis, hermano, la Biblia nos presenta a Isaac, aunque es uno de los patriarcas y un gran símbolo y tipo de Cristo, símbolo de la resurrección de Cristo y tipo del sacrificio de Cristo, tenía sus defectos Isaac. Y la Biblia no nos los dice explícitamente, pero nosotros lo podemos ver cuando vemos su historia. Isaac era un hombre de un carácter un tanto débil. De hecho, la vida de Isaac no es tan espectacular en Génesis. Si acaso 2 capítulos se le dedican a Génesis, pero a Abraham se le dedican 12 y a Jacob 12. Alguien dijo que la más grande virtud de Isaac fue ser hijo de un gran padre y tener un gran hijo. Vemos a Isaac un tanto débil y podemos deducir esto porque su mujer tomó iniciativas que no le pertenecían. Algunas veces cuando el hombre no hace su papel, las mujeres toman iniciativas y hacen cosas que no deberían de hacer. Pero pues a veces el hombre es culpable porque él no hizo lo que tuvo que haber hecho. Por ejemplo, Isaac debió haber sabido que Esaú no era digno de la bendición. ¿Por qué? Porque Esaú vendió la primogenitura y sin embargo Isaac se la quería dar de todos modos. Al final se lograron los planes de Dios, pero para eso la esposa de Isaac, Rebeca, tuvo que recurrir a la astucia, al engaño. Se lograron las cosas correctas, pero de la forma incorrecta. A veces uno puede hacer lo correcto de la forma incorrecta y te justificas en que, pero al final estuvo bien. Sí, pero no era la voluntad de Dios que fuera de esa manera. En el camino entonces los padres habían cometido errores. Pero al final, bueno, se cumplió la voluntad de Dios. Isaac bendijo a ambos, pero sabemos que a Jacob fue por donde se transmitió la línea de la promesa de Dios, fluyó por la parte de Jacob, no por la parte de Esaú. Continuamos, por la fe, Jacob al morir bendijo a los hijos de José. Su vida es muy espectacular, como dijimos, pero el autor nos está hablando de su momento crucial justo antes de la muerte. Está a punto de morir y lo que tiene en mente son 2 cosas, tiene en mente Jacob aquí.
Número 1, transmitir la promesa a sus nietos. Y número 2, adorar al Señor. Adorar al Señor. Esta gente, hermano, no muere derrotada ni muere desesperanzada. Mueren en victoria. Mueren en una fe que, aunque están muriendo, su fe está venciendo la muerte. Porque Cristo es la muerte de la muerte. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta, hermano, que nosotros aún muriendo podemos vencer la muerte? Por eso, hermano, la Biblia es clara cuando dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Humanamente sufre uno y duele bastante de este lado del mundo, pero los cristianos deberíamos ser de las personas que vemos la muerte de los santos como una victoria en realidad. Como una victoria en realidad, porque eso es lo que nos enseña la Escritura a nosotros. Esta parte habla, hermano, de que era como un eslabón que se iba pasando entonces de generación en generación. Las promesas de Dios se iban pasando de los padres a los hijos. Y así debe de ser la formación cristiana también en nosotros. Enseñar nuestra fe a nuestros hijos bien enseñada para que nuestros hijos se la enseñen bien a nuestros nietos. Y así siga una cadenita. Y por último, la última parte que analizamos dice: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La vida de José es de las más espectaculares de todos, pero aquí nos hablan también igual de su muerte. Toda su vida adulta prácticamente la pasó en Egipto. A los 17 años fue llevado a Egipto, la tierra prometida que se le había prometido a su abuelo, a Abraham era su, Jacob era su papá, ¿no? Isaac era su abuelo, Abraham era su bisabuelo. A su bisabuelo se le había prometido. ¿Y cómo encaja eso en la vida de José? Señor, le prometiste una tierra a mi bisabuelo y yo paso toda mi vida adulta lejos de la tierra que tú le prometiste a mi bisabuelo. Y no solamente lejos en vida, sino que voy a morir aquí. Y todavía 400 años después, porque aquí José lo que está haciendo es profetizar, un día van a salir. Y 400 años después, todavía sus huesos están 400 años en Egipto. Y no es sino hasta 400 años después que por fin sus huesos van a descansar a la tierra que se le había prometido a su bisabuelo. Pero ¿sabe qué aprendemos de José? Su corazón siempre estuvo en la tierra prometida. Ese fue el detalle de José. Su corazón siempre estuvo en la tierra prometida. Por eso ya al morir y cuando ve que están ahí todos los israelitas en Egipto, él dice: tarde o temprano yo voy a llegar a la tierra prometida, aunque sean huesos me llevan. Y esto es una lección también para nosotros, hermano, porque después de que muramos, pura muerte hablamos, ¿no? Es que el punto se llama una fe que vence a la muerte. En 100 años todos aquí vamos a estar muertos, ¿ok? Inclusive los bebés más chiquitos que estén hoy aquí en este salón. Eso es una realidad, hermano, es una realidad. Nos da escalofríos la muerte, pero eso es una realidad, hermano. Y después que muramos, hermano, probablemente, si el Señor tarda en venir, probablemente nuestros huesos van a pasar bastante tiempo en esta tierra. Probablemente, hasta que el Señor venga y seamos resucitados. Pero ¿sabe qué? Lo importante es que nosotros ya vamos a estar con el Señor. Eso es lo importante y eso aprendemos de José. Su corazón siempre estuvo en la tierra prometida. Y el testimonio de todas estas personas en las cortes o en los juicios tienen un lema que es que las últimas palabras que dicen la gente que está en su lecho de muerte o que están condenados a muerte son dignas de tomar muy en serio. Y todos estos están a punto de morir y su mirada está puesta, hermano, en las promesas de Dios, no en el mundo. Anduvieron peregrinos, errantes, extranjeros, nómadas en la tierra y tenían su mirada, hermano, puesta en las cosas del cielo. Pero finalmente, ¿por qué la fe de los patriarcas es tan importante? Porque la fe de los patriarcas, hermano, cuando nosotros vamos a Mateo 1:17, Mateo hace algo y él comienza a contar las generaciones desde Abraham hasta Cristo. Y dice, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia hay 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo hay 14 generaciones, en total 42 generaciones. Y se acuerda que ellos lo que están haciendo es transmitir la promesa, transmitir la promesa. ¿Hasta dónde? Hasta Cristo, porque realmente la fe de los patriarcas en quien está puesta realmente es en el Salvador del mundo que había prometido el Señor.
Y esa tierra prometida era solamente un símbolo entonces de Cristo, de entrar al verdadero reposo del Señor. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.